Este baile es para la mujer a la que he amado en secreto durante estos 10 años, dijo mi marido en nuestra boda. Pasó de largo a mi lado e invitó a bailar a mi hermana. Todos los invitados aplaudieron, pero entonces me acerqué a mi padre, que estaba sentado a la mesa, y le hice en voz alta una pregunta que hizo que mi marido se atragantara y que una ambulancia se llevara a mi hermana. Hola. Escribid en los comentarios desde dónde nos escucháis. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Que disfrutéis de la historia. Pero antes de que sonara esa pregunta, había una fiesta. Una auténtica, ruidosa y espléndida fiesta, la más grande que se podía organizar en nuestra ciudad. El salón de bodas del restaurante El León de Oro zumbaba como una colmena alborotada. Cientos de invitados, toda la élite empresarial y social de nuestra pequeña capital de provincia, comían, bebían y reían. La orquesta tocaba algo ligero y discreto. Las lámparas de araña de cristal inundaban todo con una cálida luz dorada, y los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, sirviendo cava y aperitivos. Carmen Rivera estaba sentada en la mesa principal en el lugar de la novia, con su impecable vestido blanco, sintiéndose como una pieza de exposición. Sonreía, asentía, aceptaba felicitaciones, pero en su interior crecía una sorda e inexplicable ansiedad. Su marido, Leonardo Velasco, convertido en su esposo hacía apenas 3 horas, estaba magnífico. Alto, encantador, con un traje caro, era el alma de la fiesta. Pasaba con soltura de mesa en mesa, estrechaba la mano de los hombres, besaba la de las damas, y su risa contagiosa resonaba por todo el salón. Era el yerno ideal para su padre, Arsenio Rivera, ambicioso, astuto, de buena familia, aunque venida a menos. El marido perfecto para ella, Carmen, la hija mayor, fiable y seria, que toda su vida había hecho lo que se esperaba de ella. Miró a su padre. Arsenio Rivera, canoso y autoritario, presidía la mesa como un rey en su trono. Estaba satisfecho, todo iba según su plan. Su imperio empresarial, construido sobre el procesamiento de alimentos, se veía ahora fortalecido por este matrimonio dinástico. De vez en cuando lanzaba a Carmen miradas de aprobación, y esas miradas la incomodaban, como si acabaran de venderla con éxito. Junto a su padre estaba sentada su hermana menor, Eva, vibrante, caprichosa, siempre el centro de atención. Hoy llevaba un vestido ajustado de color vino tinto que realzaba su figura. Eva estaba aburrida. Jugueteaba perezosamente con el postre y lanzaba miradas lánguidas a Leonardo. Carmen estaba acostumbrada a esas miradas. Eva siempre miraba así todo lo que pertenecía a Carmen. Primero sus juguetes, luego sus amigos, ahora su marido. Pero Leonardo parecía no prestarle atención, al menos hoy. El presentador de la velada, traído especialmente de Madrid, anunció el brindis del novio. Leonardo se dirigió al centro del salón y tomó el micrófono. Los invitados guardaron silencio, volviéndose hacia él. Recorrió a todos con una mirada radiante que, sin embargo, no se detuvo en Carmen. «Queridos amigos, querida familia», comenzó, y su voz aterciopelada llenó el salón. «Soy el hombre más feliz del mundo. Hoy he unido mi vida a la familia Rivera, una familia que conozco y respeto desde hace 10 años. 10 largos años». Hizo una pausa, y en esa pausa había algo teatral, artificial. En estos años han pasado muchas cosas, pero todo este tiempo en mi corazón ha vivido un secreto, un gran amor. Los invitados murmuraron con aprobación. ¡Qué romántico! Carmen sintió un nudo frío en la garganta. Conocía a Leonardo desde hacía exactamente 10 años. Él había llegado a su fábrica como un joven especialista recién salido de la universidad, pero no recordaba ningún amor secreto. Su relación había comenzado apenas un año atrás, de forma rápida y casi profesional. Su padre se lo presentó como un joven prometedor, y todo se puso en marcha. Y creo que es precisamente hoy, en este día tan importante, cuando por fin debo ser sincero. Ante todos vosotros y ante mí mismo, continuó Leonardo, alzando la voz. Miró hacia la mesa principal, pero no a Carmen. Su mirada estaba fija en Eva. Este baile, este primer baile de mi nueva vida, es para la mujer a la que he amado en secreto durante estos 10 años. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué era esto? ¿Una broma estúpida? ¿Una inocentada? La orquesta empezó a tocar una melodía lenta y tierna. Leonardo, todavía con el micrófono en la mano, se dirigió a la mesa principal. Caminaba directamente hacia ella. Carmen ya empezaba a levantarse, enredándose en los pliegues de su vestido de novia, preparándose para aceptar su mano, pero él pasó de largo. Ni siquiera la miró. Pasó a 1 metro de su silla, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una humillación helada. Se acercó a Eva. Eva floreció.
En su rostro no había ni sombra de sorpresa, solo triunfo. Se levantó con gracia, le tendió la mano, y él la condujo al centro del salón. El mundo de Carmen se redujo a ese único punto. Su marido, bailando con su hermana. Y en ese momento ocurrió lo peor. Los invitados empezaron a aplaudir. Primero con timidez, luego cada vez más fuerte. No habían entendido nada. Pensaron que era un gesto bonito, alguna tradición familiar. ¡Oh, qué tierno! ¡Qué sorpresa! ¡Qué conmovedor! Un baile con la hermana de la novia. Se oía por todas partes. Los aplausos resonaban como una marcha fúnebre para su vida. Carmen permanecía sentada con su vestido blanco bajo esa luz dorada, sintiendo cómo se rompía en un millón de pedazos. Vio el rostro sonriente de su padre, que también aplaudía, aprobando aquella farsa. Vio la espalda de Leonardo y la cara feliz de Eva sobre su hombro. Ella sobraba en esa fiesta. Era simplemente una función, una pantalla para otra cosa. Quiso gritar, huir, romper a llorar allí mismo, ante cientos de miradas. Pero en su lugar, algo hizo clic en su interior. Algo frío, duro y afilado como el hielo. Recordó una conversación con su padre de hacía 2 meses. Sus duras palabras, su ultimátum. Te casarás con Velasco, no se discute. Debe formar parte de la familia. Tiene una deuda que podría hundirnos a él y a nosotros si sale a la luz de forma incorrecta. Tú eres la garantía. Eres el cemento de este trato. Entonces no discutió. Siempre había sido una hija obediente, pero ahora todo había cambiado. El trato estaba cerrado. Ella había cumplido su parte, y ellos simplemente la habían desechado. Las lágrimas se secaron antes de empezar a brotar. Lenta, muy lentamente, dejó su copa de cava sobre la mesa. Cogió otra, llena, y se puso en pie. El zumbido en sus oídos le impedía oír la música y los aplausos. Solo veía un objetivo, su padre. Caminó hacia él. Cada paso era un esfuerzo, como si se abriera paso a través del agua. El voluminoso vestido se enganchaba en las patas de las sillas. Los invitados se apartaban, mirando con sorpresa a la novia que había abandonado su sitio. La música seguía sonando. Leonardo y Eva seguían bailando, ajenos a todo. Se acercó a la mesa principal y se plantó justo delante de su padre. Él dejó de aplaudir y la miró con fría irritación, como diciendo, ¿qué quieres ahora? No molestes. Carmen respiró hondo, llenó sus pulmones de aire y formuló la pregunta. No gritó. Lo dijo alto y claro, para que todos la oyeran en el silencio que se hizo en el salón, porque la música se detuvo de repente a media nota. Papá. Su voz sonó firme y fría. Ya que Leonardo acaba de confesar su amor por Eva, ¿significa eso que le perdonas la deuda de 5 millones de euros por la que me obligaste a casarme con él para cubrirla? El tiempo se detuvo. Los aplausos cesaron tan bruscamente como si los hubieran cortado con un cuchillo. Un invitado dejó caer un tenedor, y el tintineo del metal contra el plato pareció ensordecedor. Se hizo un silencio absoluto, mortal, en el salón. Todas las miradas estaban clavadas en ella, en su padre, en la pareja de baile que se había quedado helada en el centro de la pista. Leonardo se atragantó, tosió tan fuerte que se dobló por la mitad. El cava que había bebido antes del brindis se le fue por el otro lado. Su cara se puso roja. Eva se apartó de ella. Tenía los ojos desorbitados por el terror. Miró a Carmen, luego a su padre, luego a los invitados. Cientos de pares de ojos que un minuto antes la admiraban, ahora la taladraban como brocas. Una humillación pública. No solo la revelación de un romance, sino la revelación de que ella era mercancía en un sucio acuerdo financiero. Su rostro se volvió blanco como el mantel. Empezó a boquear. Su pecho subía y bajaba convulsivamente. Yo, grazno, y de repente sus piernas flaquearon. Se desplomó en el suelo como una flor cortada. Cundió el pánico. Alguien gritó. Los invitados se levantaron de un salto. Su padre se levantó de golpe, volcando la mesa. ¡Un médico! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Rápido!, gritó, corriendo hacia Eva. Leonardo, todavía tosiendo, también se acercó a ella. Empezó el caos. La gente corría de un lado a otro. Alguien llamaba por teléfono, otros intentaban reanimar a Eva. Carmen permanecía en el mismo sitio, apretando en la mano la copa de cava que no había llegado a beber. Observaba todo aquel caos, y en su alma no había ni regocijo ni satisfacción, solo vacío. 10 minutos después llegaron los sanitarios. Rápida y profesionalmente, colocaron a Eva en una camilla. Estaba inconsciente. Cuando pasaron junto a Carmen,
Uno de los paramédicos le lanzó una rápida mirada de reproche, como si ella fuera la culpable de todo. Sacaron la camilla del salón. Leonardo corrió tras ellos. Y en ese momento, Carmen miró a su padre. Esperaba cualquier cosa, gritos, acusaciones, quizás incluso una bofetada, pero buscaba en sus ojos una pizca de apoyo. Seguía siendo su hija. Arsenio se enderezó. Se volvió hacia ella, con el rostro congestionado de furia. Se le acercó. Sus ojos eran de hielo. La agarró del brazo, por encima del codo. Sus dedos se clavaron en su piel como garras. Niña estúpida, siseó tan bajo que nadie más que ella pudo oírlo. Su voz rezumaba odio. No lo has desenmascarado a él. Acabas de destruir a esta familia. Le soltó el brazo con brusquedad, se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se dirigió a grandes zancadas hacia la salida, siguiendo a la ambulancia. Carmen se quedó sola. En medio de la fiesta destrozada, con su vestido de novia blanco, que ahora parecía un sudario, los invitados la miraban con reprobación, miedo y curiosidad. Era el centro de atención, pero nunca en su vida se había sentido más sola. La familia acababa de dictar su sentencia. Carmen se quedó sola. Los invitados, arrastrados por una ola de incomodidad, se despedían y se marchaban a toda prisa, tratando de no cruzar su mirada. El salón de El León de Oro, que 10 minutos antes rebosaba de risas y música, se vaciaba a un ritmo vertiginoso. Los camareros retiraban en silencio la comida casi intacta de las mesas. La fiesta había muerto. Dejó la copa sobre la mesa. No le temblaban las manos. Por dentro, todo estaba calcinado. Solo quedaba una ceniza fría y resonante. Tenía que hacer algo, ir a algún sitio. Después de la parte oficial, la familia y los amigos más cercanos siempre se reunían en un salón privado para celebrar el evento en un círculo íntimo. Ella era de la familia. Al menos, eso pensaba hasta esa noche. Recogiendo los faldones de su pesado vestido, que ya le parecía ajeno, se dirigió a una discreta puerta al final del pasillo. El guardia de seguridad, Esteban, a quien conocía desde hacía muchos años, le bloqueó el paso. No la miraba a los ojos. Su mirada estaba fija en algún punto de la pared ricamente decorada. Señorita Carmen no puede pasar. Sus palabras fueron suaves, casi de disculpa. ¿Cómo que no puedo, Esteban? La voz de Carmen era firme, sin emoción. Ahí está mi familia. Don Arsenio ha dado órdenes. Finalmente, levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de lástima y miedo. Ha dicho que no la dejen pasar. Fue el primer golpe. Directo, sin rodeos. La habían borrado. Ya no formaba parte del círculo íntimo. Asintió, sin querer mostrar su humillación a aquel hombre, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. El encargado del guardarropa le entregó en silencio un abrigo ligero, que se echó sobre los hombros por encima del vestido de novia. Fuera, el aire fresco de la noche la envolvió. Paró un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor, observando con curiosidad por el retrovisor a una novia sin novio. Carmen le dio la dirección del piso nuevo que su padre les había regalado a ella y a Leonardo por la boda, su nidito de amor, su nuevo hogar. El viaje a través de la ciudad nocturna fue surrealista. Escaparates iluminados, transeúntes solitarios, las luces de los semáforos. Todo parecía sacado de una película ajena. El taxi se detuvo frente a un nuevo y lujoso edificio de apartamentos. El conserje, tras un educado saludo, le abrió la puerta. Subió en el ascensor hasta su planta, se acercó a la puerta de su apartamento, el número 77, e introdujo su llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo y otra vez más. Inútil. Tiró del pomo. Cerrado. Habían cambiado la cerradura. En el tiempo que había tardado en llegar, alguien ya había venido a cambiarla. Leonardo o la gente de su padre. Tan rápido, tan despiadado. Apoyó la frente en la fría puerta de metal. Detrás de esa puerta estaban sus cosas, su ropa, sus libros, una parte de su vida a la que le acababan de cortar el acceso. En el bolsillo de su abrigo vibró el teléfono. Lo sacó. En la pantalla brillaba el nombre. Papá. Contestó. Diga. ¿Dónde estás? La voz de su padre era gélida, profesional, sin emoción. En la puerta de mi apartamento, al que no puedo entrar. Ya no es tu apartamento, ni tu trabajo. Carmen guardó silencio. A partir de mañana estás despedida de la fábrica, continuó él, martillando las palabras, por escándalo público que ha dañado la reputación de la empresa y de la familia. Tus cuentas bancarias están congeladas. Todas estaban vinculadas a las cuentas de la empresa, así que ni se te ocurra intentar sacar un céntimo. Eso es todo. No vuelvas a llamar a este número. En el auricular sonaron los tonos cortos. Había colgado.
El exilio. Total y definitivo. Sin trabajo, sin dinero, sin casa. Se dejó caer lentamente al suelo en el pasillo vacío, apoyando la espalda en la pared. El vestido de novia se extendió a su alrededor como una nube blanca. Tenía que llamar a alguien. Debía de haber alguien. Encontró en sus contactos el número de Nicolás Ibáñez, un antiguo socio de su padre. La conocía desde niña, siempre la llamaba Carmencita. Contestó al tercer tono. Diga. Nicolás, soy Carmen Rivera. Al otro lado de la línea se hizo un pesado silencio. Carmen, estoy muy ocupado ahora mismo, dijo él rápidamente. No puedo hablar. Y colgó, sin escucharla, sin preguntar qué pasaba. Sintió como una primera lágrima rodaba por su mejilla. La secó con el dorso de la mano. No podía derrumbarse. Marcó otro número. Marina Serrano, amiga de su difunta madre, que en cada encuentro la abrazaba y le decía lo mucho que se parecía a ella. ¿Sí, Carmencita? Su voz sonaba alarmada. Al parecer, los rumores ya corrían por la ciudad. Marina, hola. He tenido un problema. No tengo dónde pasar la noche. ¿Podría? La línea se cortó de repente. Carmen miró la pantalla. Llamada finalizada. Volvió a llamar. El número no estaba disponible. La había bloqueado. Eso era todo. Todo su mundo, tan estable y predecible, había dejado de existir en el transcurso de una hora. Era una paria, un activo tóxico del que todos se apresuraban a deshacerse. Se levantó. Tenía que irse. Pero, ¿a dónde? Y entonces, una imagen afloró en su memoria. Una vieja casa en las afueras de la ciudad cubierta de hiedra. La casa a la que su padre le había prohibido terminantemente ir. La casa de su tía, Zenaida Rivera, la hermana mayor de su padre, con la que no se hablaba desde hacía 20 años. Es veneno para esta familia. Olvida que existe, le dijo una vez, cuando Carmen era aún una adolescente. Ahora, ese veneno era su única esperanza. Salió a la calle. Había empezado a llover, una lluvia fina, fría y desagradable. Inmediatamente empezó a empapar la fina tela del abrigo y del vestido de novia. Fue a pie. No tenía dinero para un taxi, y pedirle a un conductor que la llevara gratis estaba por encima de sus fuerzas. Cruzó toda la ciudad, y su atuendo de novia se fue convirtiendo en un trapo mojado y sucio. Los tacones resonaban en el asfalto mojado. Los pocos transeúntes se apartaban de la extraña figura de una novia que deambulaba sola bajo la lluvia. El maquillaje se le corrió, dejando surcos oscuros en sus mejillas. Una hora después, llegó. Una casa de ladrillo vieja pero sólida al fondo de un jardín descuidado. Había luz en las ventanas. Se acercó a la maciza puerta de madera y llamó. Abrió una mujer alta y delgada, con el pelo cano recogido en un moño apretado. Zenaida. Se parecía mucho a su padre, los mismos rasgos afilados, pero sus ojos miraban de otra manera, no con autoridad, sino con una agudeza que parecía ver a través de las personas. Miró a Carmen, su vestido mojado, el rímel corrido. En su rostro no se reflejó ni sorpresa ni lástima. Estaba esperando que alguno de los hijos de Arsenio viera por fin la verdad. Dijo con voz tranquila y serena. Entra, te vas a resfriar. Por dentro la casa era sencilla pero acogedora. Olía a hierbas secas y a libros viejos. Zenaida le dio una toalla grande y mullida y un albornoz viejo pero cálido. Mientras Carmen se cambiaba en el baño, preparó té. Se sentaron en la cocina. Carmen bebía en silencio el té caliente y dulce, intentando entrar en calor. Así que te ha echado. No era una pregunta, sino una afirmación. Zenaida la miraba con sus ojos claros y fríos. Carmen asintió. Dijo que he destruido a la familia, por una supuesta deuda de Leonardo. Zenaida sonrió con amargura. Pobre ingenua. ¿Todavía crees que se trata de Leonardo? Carmen levantó la vista. ¿Y de quién si no? Papá dijo que Velasco tenía una deuda de 5 millones, que este matrimonio era una forma de atarlo, de obligarlo a trabajar para la familia para que lo devolviera todo. Arsenio siempre ha sabido mentir muy bien, sentenció Zenaida. Se inclinó hacia Carmen por encima de la mesa. La deuda existía, 5 millones. Solo que no era la deuda de Leonardo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Era la deuda de Eva, tu hermanita. A Carmen se le cortó la respiración. ¿Qué? ¿Cómo? Muy sencillo, continuó Zenaida sin piedad. Estos últimos años, tu hermana ha llevado una doble vida. Mientras tú trabajabas en la fábrica, controlando la calidad de los productos, ella se iba a Madrid. Hoteles de lujo, restaurantes caros, ropa de marca.
Siempre quiso vivir por encima de sus posibilidades. Sacaba el dinero de empresas de microcréditos con intereses desorbitados. Cuando la deuda llegó a los 5 millones y los acreedores amenazaron con ir a ver a Arsenio, él se puso furioso. Pero Eva, su tesoro, su favorita, no podía permitir un escándalo en torno a su nombre. Zenaida se reclinó en la silla. Y entonces apareció Leonardo. Ambicioso, guapo, de buena familia pero sin un duro. El candidato perfecto. Arsenio le propuso un trato. Él pagaba la deuda de Eva y Leonardo se casaba. Pero no con Eva. No. Eva tenía que quedar impoluta. Tenía que casarse contigo, con la fiable y obediente Carmen, que nunca hace preguntas. Así, ataba a Leonardo a la familia. Lo convertía en su deudor. Y tú eras el pago en ese trato. La fianza. El mundo volvió a dar un vuelco. La traición era mucho más profunda, mucho más fea de lo que había imaginado. No era solo una novia humillada. Era la moneda de cambio en una operación para salvar la reputación de su hermana. Carmen se quedó sentada, con la cabeza gacha. No le quedaban fuerzas ni para la ira. Solo un dolor sordo y absorbente. ¿Qué hago ahora?, susurró. Zenaida guardó silencio, observándola atentamente. Luego se levantó, se acercó a una vieja cómoda y sacó algo pequeño de un cajón. Volvió y lo puso sobre la mesa, delante de Carmen. Una vieja llave, oscurecida por el tiempo, atada a un simple cordel. Para empezar, deja de considerarte una víctima. Tu madre no era tonta, Carmen. Veía cómo eran tu padre y tu hermana. Te dejó herramientas. Carmen miró la vieja llave sobre la mesa de la cocina. Era pesada, auténtica, de las que ya no se fabrican. Herramientas. La palabra de su tía resonaba en su cabeza. Cogió la llave y el frío metal pareció transmitirle parte de su dureza. ¿Qué es esta llave?, preguntó, levantando la vista hacia Zenaida. Un pequeño estudio en un barrio antiguo, en la calle del río, respondió ella, recogiendo las tazas. Tu madre lo compró mucho antes de morir, a escondidas de Arsenio. Decía que era su refugio, un lugar donde podía respirar y pensar sin su eterno control. Él nunca se enteró. Después de su muerte, seguí pagando las facturas para que no se lo quitaran. Sabía que algún día podría hacer falta. Carmen pasó la noche en casa de su tía, en una pequeña habitación de invitados. No durmió. Se quedó tumbada mirando al techo, repasando en su mente los acontecimientos del último día. La humillación, el exilio, la traición. Y ahora este secreto dejado por su madre. Por la mañana, Zenaida le dio algo de dinero para los primeros días y ropa sencilla. Unos pantalones oscuros y un jersey gris que habían pertenecido a su hija. Al cambiarse el albornoz de su tía, Carmen se sintió, por primera vez en muchas horas, un poco más serena. El vestido de novia, sucio y arrugado, quedó hecho un montón informe en un rincón. Te he escrito la dirección, dijo Zenaida a modo de despedida. Ve, Carmen, y recuerda, tu madre era la persona más fuerte que he conocido, mucho más fuerte que tu padre. Tuvo que ir en autobús. Se sentó junto a la ventana y observó la ciudad que pasaba. Una ciudad que ya no era la suya. Allí estaba la pastelería donde ella y su padre comían helado cuando era pequeña. Allí, el teatro al que Leonardo la llevó en su primera cita. Y allí, el imponente edificio gris de su fábrica, Productos Rivera, donde había trabajado los últimos 15 años. Todo aquello formaba ahora parte de una vida ajena. El edificio de la calle del Río resultó ser un bloque de pisos normal y corriente de los años 60, con una fachada desgastada, sin conserjes ni vestíbulos relucientes. Carmen subió por una escalera ruidosa hasta el tercer piso y encontró la puerta número 24. El corazón le latía con fuerza. Introdujo la vieja llave en la cerradura. Giró con un chirrido fuerte y oxidado. La puerta se abrió y Carmen entró en el pasado. El apartamento era diminuto, pero estaba impecablemente limpio. El aire estaba viciado, olía a polvo y a tiempo. Muebles sencillos, un sofá-cama, un armario ropero, un escritorio junto a la ventana, una pequeña cocina detrás de una cortina. Todo en su sitio, cubierto por una finísima capa de polvo, como si la dueña hubiera salido un momento y estuviera a punto de volver. En la pared colgaba un calendario de taco, detenido en una fecha de hacía 10 años, el día de la muerte de su madre. Carmen recorrió lentamente la habitación, pasando la mano por la superficie de la mesa. ¿Qué buscaba? ¿Qué herramientas? Abrió el armario. Colgaban varios vestidos sencillos de su madre, su viejo abrigo. En los estantes, pilas de libros. Nada fuera de lo común. Su mirada se posó en el escritorio. Estaba vacío, a excepción de una vieja lámpara de mesa. Probó los cajones. Los dos de arriba no estaban cerrados.
Dentro, paquetes de papel en blanco, bolígrafos, clips, todo como el de una persona que apreciaba el orden. Pero el cajón de abajo estaba cerrado con llave. Carmen volvió a sacar la llave que le había dado Zenaida. No encajaba. Intentó girarla de una y otra manera, pero fue en vano. La decepción se le anudó en la garganta. ¿Habría sido todo para nada? Se sentó en la silla y miró a su alrededor. Su mirada volvió a caer sobre el calendario. 10 años. Se acercó, tocó la hoja amarillenta y de repente notó que detrás del calendario, en el papel pintado, había un pequeño rasguño. Como si escondieran algo. Con cuidado, levantó una esquina del calendario. Pegada a la pared con un trozo de celo había una llavecita de mueble. Le temblaban ligeramente las manos al introducir la llavecita en la cerradura del cajón inferior. Hizo clic. Abrió el cajón. Dentro había una única cosa. Un grueso libro de contabilidad con una tapa dura de color verde oscuro. Un libro mayor. Carmen lo sacó y lo puso sobre la mesa. No era un diario. En la primera página, con la letra pulcra y menuda de su madre, registro de incongruencias. Nave de producción N, Vero 2. Empezó a hojearlo, y con cada página un escalofrío la recorría. Era un registro meticuloso y exhaustivo de todas las anomalías de producción durante los 2 últimos años de vida de su madre. Fechas, números de lote, nombres de productos y 2 columnas. Motivo oficial de baja y destino real de la mercancía. Registro del 15 de marzo. Producto. Estofado de ternera. Calidad extra. Lote N. Vero 481. Dadas de baja. 800 latas. Motivo oficial. Defecto de sellado del envase durante el transporte. Y al lado, en la otra columna, vendido a través de Vázquez A. V. Autónomo. Pago en efectivo. Suma entregada a P. Rivera. Registro del 29 de abril. Producto. Leche condensada. Lote N. Vero 512. Dadas de baja. 1200 latas. Motivo oficial. Defecto de producción. No cumple la normativa de calidad en materia grasa. Al lado, vendido en el mercado municipal. Pago en efectivo. Suma entregada a P. Rivera. Y así, página tras página, decenas de registros. Cientos de miles de unidades de producto que, según los documentos de la fábrica, figuraban como defectuosas, estropeadas o rotas, pero que en realidad se vendían en el mercado negro a cambio de dinero en efectivo. Era todo un imperio empresarial clandestino, funcionando en paralelo al oficial. Su padre llevaba años robando a su propia empresa, y ella, como jefa del Departamento de Control de Calidad, no había visto nada, o no había querido ver. Había creído en los documentos que él le presentaba. Carmen cerró el libro. Ahí estaba la herramienta. No solo una prueba de robo, era un arma. Pero no sabía cómo usarla. Esos registros eran solo cifras. Necesitaba a alguien que pudiera confirmar cómo esas enormes partidas de producto dado de baja podían salir de los almacenes sin ser detectadas. Alguien de dentro. Y entonces se acordó. Simón. Simón Ignacio, el adusto y poco hablador encargado del almacén, que trabajaba en la fábrica desde antes de que ella naciera. Era el único que en las reuniones se atrevía a discutir con su padre, por lo que éste lo odiaba y amenazaba constantemente con despedirlo. Pero no lo hacía, porque nadie conocía el funcionamiento de los almacenes mejor que Simón. Y lo más importante, Simón respetaba mucho a su madre. A menudo le decía a Carmen, «Tu madre era una mujer con conciencia, una cualidad muy rara». Encontró su número en una vieja agenda de su teléfono. Llamó. Simón tardó en responder. Su voz al otro lado sonaba cansada y recelosa. «Simón Ignacio, soy Carmen Rivera». «Carmen», se calló. «He oído lo que ha pasado. Lo siento. Necesito su ayuda», dijo ella rápidamente. «Es muy importante, y tiene que ver con mi madre». La mención de su madre funcionó. «¿Qué pasa? No puedo hablar por teléfono». «¿Podemos vernos en algún sitio donde no nos vean?» Él guardó silencio, pensativo. «De acuerdo. En 1 hora en la antigua estación de autobuses, en el andén número 7. La estación de autobuses era un lugar ruidoso y ajetreado, perfecto para pasar desapercibida. Carmen llegó antes de tiempo. Se sentó en un banco, apretando con fuerza el bolso en el que guardaba el libro mayor. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. Simón era su única oportunidad. Apareció puntualmente a la hora acordada. Pero no era el Simón que ella conocía. Parecía asustado. Sus ojos se movían inquietos. No paraba de mirar a su alrededor. Se acercó a ella, pero no se sentó. «Habla rápido», le espetó, sin mirarla. «Simón Ignacio, he encontrado unos registros de mi madre», empezó ella, abriendo el bolso.
Demuestran que mi padre lleva años vendiendo productos del almacén en el mercado negro. Mire, quiso sacar el libro, pero él retrocedió como si fuera una leprosa. No hace falta, murmuró, levantando las manos. No puedo. ¿Cómo que no puede? Carmen no daba crédito a sus oídos. Es la oportunidad de arreglarlo todo, de hacer justicia por la memoria de mi madre. Él finalmente la miró a los ojos, y en su mirada había una súplica desesperada. No puedo, Carmen. Don Arsenio. Me acaba de ascender. Carmen se quedó helada. ¿Qué? Ahora soy el nuevo jefe del Departamento de Control de Calidad, dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo visible. Ocupo tu antiguo puesto, con un sueldo 3 veces mayor. Mi mujer está enferma, tengo nietos. No puedo. Lo siento. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se alejó, perdiéndose rápidamente entre la multitud de pasajeros que corrían a coger su autobús. Carmen se quedó sentada en el banco, sola, en medio del ruido y el ajetreo de vidas ajenas. Su última esperanza acababa de marcharse, dejándola en la más completa y absoluta soledad. Carmen se quedó sentada en el banco. Los autobuses llegaban y se iban, la gente corría y se afanaba, y ella permanecía inmóvil, abrazando el bolso con su ahora inútil tesoro. La traición de Simón fue peor que el golpe de su padre. Su padre era un enemigo, de él se podía esperar cualquier cosa. Pero Simón, él era el último hilo que la unía al pasado, al recuerdo de su madre, a la fe en que la decencia todavía existía. Y ese hilo acababa de ser cortado, comprado por 30 monedas de plata, su propio puesto de trabajo. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí. Volvió en sí cuando una patrulla de policía se detuvo a su lado. Un joven agente la miró con compasión. «Señorita, ¿se encuentra bien?» «Lleva 2 horas sentada aquí sin moverse». «Estoy bien», respondió Carmen con voz apagada, levantándose. «Solo estaba esperando. Ya me voy». El camino de vuelta a casa de Zenaida se le hizo aún más largo. Tenía las piernas de algodón y la mente nublada. Regresó a la vieja casa de las afueras como un perro apaleado. Zenaida la recibió en el umbral. No preguntó nada. La cara de Carmen se lo dijo todo. En silencio la llevó a la cocina y le sirvió más té. Carmen se lo contó todo. Los ojos asustados de Simón, sus palabras sobre el ascenso. Esperaba que su tía también se disgustara, que se rindiera, pero Zenaida solo apretó los labios en una línea fina y dura. «Lo sabía», dijo, y su voz sonaba con una ira fría. «Es su método. Arsenio no se limita a castigar a sus enemigos. Compra a sus amigos. Encuentra el punto débil de una persona, una esposa enferma, una hipoteca, el miedo a la pobreza y presiona hasta que se rompe. Simón no es un traidor, Carmen. Es otra de sus víctimas. Pero, ¿qué hago ahora?» La voz de Carmen sonaba desesperada. Sin un testimonio interno, este libro mayor es solo papel mojado. Zenaida se levantó y se acercó a la ventana, cruzando las manos a la espalda. Si no se puede entrar por la puerta, hay que buscar una ventana. Hay otra persona en esta ciudad que odia a tu padre tanto como yo. O quizás más. ¿Quién es? Se llama Pablo Vargas, pronunció Zenaida lentamente. Fue el mejor periodista de investigación de nuestra provincia. Agudo, incisivo, no le temía nada. Hace 5 años empezó a investigar uno de los tratos de Arsenio para suministrar alimentos a bases militares. Se acercó demasiado. ¿Y qué le hizo mi padre? No lo amenazó ni lo sobornó. Eso habría sido demasiado simple, sonrió Zenaida. Arsenio lo arregló todo para que pareciera que era Pablo quien aceptaba sobornos por sus artículos de investigación. Testigos falsos, grabaciones de audio amañadas. A Pablo lo despidieron con deshonor. El director del periódico, su mejor amigo, renegó públicamente de él. Todo el mundo le dio la espalda. Arsenio no solo le rompió la carrera, destruyó su nombre, su reputación, lo arrastró por el fango. Carmen escuchaba. Y una débil esperanza comenzaba a nacer en su alma. ¿Dónde puedo encontrarlo? Me temo que ahora no está en su mejor momento. Lo último que oí es que escribe textos publicitarios baratos para una pequeña agencia llamada Creative Plus. Está en el sótano de un antiguo centro comercial. Encontrar Creative Plus no fue difícil. Un letrero de plástico descolorido colgaba sobre una escalera empinada que bajaba a un sótano. Carmen bajó. Un olor penetrante a tabaco barato, café soluble y humedad le golpeó la nariz. En una pequeña habitación abarrotada de papeles, un hombre de unos 40 años estaba sentado frente a un viejo ordenador. Delgado, con ojeras y barba de 3 días. Delante de él, sobre la mesa, un cenicero rebosante de colillas. «¿Qué desea?», preguntó, sin apartar la vista del monitor. «Los eslóganes para lavaderos de coches hoy tienen descuento. Busco a Pablo Vargas». «Pues ya lo ha encontrado».
Finalmente, apartó la vista de la pantalla. Sus ojos estaban cansados y cínicos. ¿A qué debo la visita de una dama decente a mi cripta? Carmen se acercó y dejó el libro mayor de su madre sobre la mesa. Me llamo Carmen Rivera, y necesito su ayuda. Mi padre. Él sonrió con desdén al oír su apellido. Rivera. La hija del mismísimo Arsenio. ¿Problemas familiares? Lo siento, no me interesa. Ya no me dedico a escarbar en la ropa sucia de nadie, especialmente en la de la familia Rivera. Ya tuve bastante una vez. Se volvió ostentosamente hacia el ordenador. Sé lo que le hizo, dijo Carmen con insistencia. Y tengo pruebas de que lleva años robando a su propia fábrica. Pablo se volvió de nuevo hacia ella. Un destello de interés brilló en sus ojos, pero se apagó al instante. ¿Pruebas? Resopló con escepticismo, pero aún así cogió el libro y hojeó perezosamente un par de páginas. Letra pulcra, cifras, fechas. ¿Y qué demuestra esto? ¿Que tu padre no pagaba impuestos por una parte de sus beneficios? Fraude fiscal a pequeña escala. En esta ciudad lo hace 1 de cada 2 empresarios. En un juicio, dirá que es una falsificación, que su hija resentida se está vengando. Ningún fiscal se atreverá a abrir un caso así contra Arsenio Rivera. Váyase, señorita, no me haga perder el tiempo ni pierda el suyo. Apartó el libro. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿También él se negaría? La desesperación le dio fuerzas. No, no lo entiende. Esto no es solo un robo. Agarró el libro, hojeándolo febrilmente. Aquí hay un patrón. Mire las fechas. Señaló varias entradas seguidas. Aquí, 28 de octubre, último viernes del mes. Aquí, 25 de noviembre, último viernes. 30 de diciembre, también último viernes. Daban de baja enormes partidas de mercancía el mismo día de cada mes. No puede ser una coincidencia. Pablo se quedó inmóvil. Cogió el libro de nuevo, esta vez con más interés. Se fijó en las fechas que Carmen le mostraba. La máscara de cinismo de su rostro empezó a resquebrajarse. Hojeó unas cuantas páginas más. Sus ojos recorrían rápidamente las líneas. El último viernes de cada mes, murmuró para sí. En sus ojos apagados se encendió una chispa. La misma chispa de emoción que Arsenio Rivera había intentado apagar hacía 5 años. Se levantó bruscamente, apartando la silla. Espere aquí. Se dirigió a un enorme archivador metálico en un rincón de la habitación. Rebuscó un buen rato en un manojo de llaves, y finalmente lo abrió con un chirrido. El archivador estaba lleno hasta arriba de viejas y polvorientas carpetas y legajos de periódicos. Era su archivo personal, todo lo que quedaba de su vida anterior. Sacó varias carpetas gruesas con la etiqueta «Noticias de la ciudad de diferentes años» y las tiró sobre la mesa. Una nube de polvo se levantó en el aire. Empezó a trabajar con rapidez y concentración, como un cirujano. Abrió el libro mayor en la primera fecha indicada por Carmen y empezó a rebuscar entre las amarillentas hojas de periódico. A ver. Octubre, hace 10 años, último viernes, murmuraba. Aquí está. Desplegó una página del periódico y se la mostró a Carmen. En la portada había una foto, un sonriente Arsenio Rivera estrechando la mano del director del orfanato de la ciudad, y debajo de la foto un titular enorme. Generosa donación de productos Rivera. El orfanato recibió un lote de estofado de ternera y leche condensada. A Carmen se le cortó la respiración. Miró el libro mayor. La fecha coincidía, los productos coincidían. Solo que en el libro figuraban como defectuosos, con defecto de sellado del envase. La siguiente fecha, dijo Pablo con agitación. Ya no parecía el apagado escritor de eslóganes. Era un sabueso que había encontrado un rastro. Noviembre. Y otro artículo. Ayuda a los veteranos. Arsenio Rivera entrega lotes de alimentos al Consejo Municipal de Veteranos. Diciembre. Milagro de Navidad. El internado N. Vero 3 agradece a la familia Rivera sus regalos navideños. Y cada vez, en el libro mayor de su madre, esos mismos productos estaban registrados como defectuosos. No cumplían la normativa de calidad. Dados de baja. Pablo se reclinó en la silla y miró a Carmen. Estaba pálido. Dios mío, susurró. Esta mercancía no estaba defectuosa. Eran donaciones. Durante años ha obtenido reconocimiento público y enormes deducciones fiscales por ellas. Pero en realidad, estaba donando productos caducados. Estaba alimentando a huérfanos y ancianos con lo que debería haber ido a la basura. Esto ya no era solo un fraude. Era monstruoso. Te ayudaré, dijo Pablo con firmeza. Su voz sonaba a acero. Vamos a destruirlo.
Agarró su teléfono para hacer la primera llamada a un viejo conocido de un periódico de la competencia, el único que no le había dado la espalda entonces. Pero antes de que pudiera marcar el número, apareció una notificación en la pantalla de su smartphone. Última hora, del principal portal de noticias de la ciudad. Pablo se calló a media palabra. Giró en silencio la pantalla del teléfono hacia Carmen. En la pantalla, una gran foto brillante. Leonardo y Eva. Estaban de pie, abrazados, con el logotipo de Productos Rivera de fondo, ambos radiantes de felicidad. Y debajo de la foto, un titular en negrita. El amor triunfa. Productos Rivera anuncia el nombramiento de Leonardo Velasco como nuevo director tras la anulación de su matrimonio con una novia vengativa. Pablo pulsó el enlace. El artículo se abrió al instante, ocupando toda la pantalla. No era solo una noticia, era una sentencia dictada y ejecutada a la vista de toda la ciudad. Carmen leyó, y las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos, para luego reagruparse en frases feas y venenosas. El texto estaba bien escrito, era profesional, con los acentos hábilmente puestos en la lástima y la compasión hacia cualquiera, excepto hacia ella. Una trágica historia de amor que casi fue destruida por una debilidad momentánea y los celos femeninos, proclamaba el autor del artículo. Según ha podido saber nuestro portal, la decisión de anular el matrimonio entre Leonardo Velasco y Carmen Rivera fue mutua, y se tomó horas antes de la ceremonia. Carmen, incapaz de hacer frente a la amarga verdad de que el corazón de su prometido pertenecía a otra, montó una escena bochornosa en la celebración de la boda, intentando desprestigiar no solo a su antiguo amor, sino también a su propia familia. Pablo leía extractos en voz alta, y su voz, desprovista de emoción, hacía las palabras aún más cortantes. En una entrevista exclusiva con nuestro corresponsal, una desconsolada pero fuerte Eva Rivera, que ahora se recupera de un ataque de nervios, y su fiel amado Leonardo Velasco compartieron su historia. Bla, bla, bla. Nos hemos amado durante 10 años, pero el deber hacia la familia y el respeto por mi hermana mayor no nos permitían estar juntos, citaba a Leonardo. Cuando Carmen se enteró de la verdad, acordamos separarnos como amigos. No sé qué le pasó. Supongo que el dolor fue demasiado fuerte. La historia de la deuda es una completa invención. El delirio de una mujer celosa y resentida. Y había más. El artículo citaba fuentes cercanas a la familia que afirmaban que Carmen siempre había sido difícil, introvertida y envidiosa de su hermana, más sociable y extrovertida. Su pregunta al padre en la boda se presentaba como un acto de venganza premeditado, destinado a destruir el negocio familiar por un despecho personal. No se están defendiendo, dijo Pablo dejando el teléfono. Su rostro estaba serio. Están atacando, están creando tu imagen, la solterona loca y vengativa, y lo han hecho en una sola noche. Rápido, profesional, tu padre no ha perdido el tiempo. Carmen guardó silencio. Sentía como la estaban enterrando lentamente en cemento. No solo la habían echado, la estaban borrando, y en su lugar dibujaban una caricatura grotesca. Ya no era la víctima de una traición, era la villana. Regresó a casa de Zenaida, desolada. Su tía ya lo había leído todo en internet. Solo negó con la cabeza. Es su estilo. Primero destruir la reputación, y luego puedes hacer lo que quieras con la persona. Toda la ciudad ya está hablando de ti, Carmen. Y Carmen lo sintió al día siguiente. Necesitaba ir a la farmacia a por un analgésico. Le dolía la cabeza por la tensión. Se puso la capucha de una vieja chaqueta que le había dado Zenaida y salió a la calle. Hacia ella venía una mujer, Ana, una vecina de su antiguo piso, donde Carmen había crecido. Siempre le sonreía amablemente, le preguntaba por el trabajo. Al ver a Carmen, Ana se detuvo un segundo. Su rostro se alargó con espanto. Hizo como que no la veía y cruzó bruscamente a la otra acera. Casi la atropella un coche. Literalmente, huyó. En la farmacia, la joven farmacéutica, que una semana antes le preguntaba con admiración sobre los preparativos de la boda, la atendió con un rostro gélido, sin decir una palabra y tirando el cambio sobre el mostrador. La miraban desde todas partes, desde las ventanas de las casas, desde los coches que pasaban. La gente susurraba a sus espaldas. Oía fragmentos de frases. La Rivera esa. Qué vergüenza. Traicionar así a su propio padre. No era solo una exiliada. Se había convertido en una apestada en su propia ciudad. La presión social era casi físicamente tangible. Le pesaba sobre los hombros. Le impedía respirar. Por la noche volvió al sótano de Pablo. El libro mayor está bien, dijo él, paseando nervioso por su cuchitril. Pero ahora no es suficiente. Han manipulado a la opinión pública. Si salimos ahora con estos registros, todos dirán que es parte de tu venganza, que has falsificado la letra de tu madre para destruir a tu padre y a tu hermana.
Necesitamos algo más. Algo que demuestre que no fue solo un fraude fiscal, sino una conspiración larga y cínica. Necesitamos pruebas de que Eva y Leonardo estaban compinchados con tu padre. De que lo sabían. Carmen estaba sentada en una silla desvencijada, mirando fijamente la pantalla de su ordenador, donde todavía se veía aquella foto. Los rostros felices y radiantes de los vencedores. Leonardo, Eva. Su mirada se deslizó maquinalmente por su ropa, sus peinados. Y de repente, se detuvo en algo brillante en el cuello de Eva. Se fijó bien. Pablo notó su mirada tensa. ¿Qué pasa? Amplía la foto, pidió Carmen. Su voz se había apagado. Pablo, con un par de clics, amplió la imagen. Ahora, el cuello y el pecho de Eva se veían con todo detalle. Llevaba un collar, una fina cadena de oro y 3 grandes piedras de color azul oscuro, rodeadas por una lluvia de pequeños diamantes. Zafiros. Carmen miró el collar, y un frío glacial comenzó a subirle lentamente desde el estómago hasta la garganta. Conocía esa joya, cada faceta, cada curva. La había visto cientos de veces en el joyero del tocador de su madre. Es imposible, susurró. No era solo ira lo que la embargaba, era un terror frío y pegajoso. Se levantó de un salto, volcando la silla. Tengo que irme, le espetó a un atónito Pablo, y salió corriendo del sótano, sin oír sus preguntas. Casi corría por las calles nocturnas. En su cabeza martillaba una sola idea, una sola imagen, aquel collar. Entró en casa de Zenaida como un torbellino. Su tía, que leía en un sillón, levantó hacia ella una mirada de sorpresa. Zenaida, Carmen apenas podía respirar. El collar de mi madre, su joya más importante. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo, respondió Zenaida lentamente, dejando el libro. Una pieza antigua francesa. Zafiros de un azul asiano profundo. La abuela lo llamaba lágrimas de viuda. ¿Por qué? Lo lleva Eva, exhaló Carmen. En esa foto de internet, lo lleva puesto. El rostro de Zenaida se petrificó. Se levantó lentamente del sillón. Enséñamelo. Carmen, con manos temblorosas, sacó su teléfono, encontró el artículo y se lo tendió a su tía. Zenaida cogió el teléfono y se lo acercó a los ojos. Durante unos segundos miró la pantalla en silencio. Cuando bajó el teléfono, su rostro estaba gris. Sí, es ese. No hay duda. Pero, ¿cómo?, susurró Carmen. ¿De dónde lo ha sacado? Papá nunca le habría permitido coger algo de mamá. Nunca. Y no se lo permitió, dijo Zenaida en voz baja. Su voz estaba llena de una extraña y aterradora certeza. Porque ni él mismo sabía dónde estaba. Carmen la miró, sin entender nada. Ese collar, Carmen, continuó Zenaida, mirándola directamente a los ojos, y en su mirada había un abismo. Su joya más preciada. Desapareció de su joyero el día que murió. A Carmen le flaquearon las piernas y tuvo que apoyarse en la mesa. Le faltaba el aire. El mismo día, concluyó Zenaida. Y cada una de sus palabras cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. Hace 10 años, el mismo día que Leonardo Velasco pisó por primera vez vuestra fábrica, y el mismo día en que, como ahora cuenta todo el mundo, comenzó su amor secreto por Eva. Las palabras de Zenaida quedaron suspendidas en el aire. El día de la muerte, el día de la llegada de Leonardo, el día del comienzo del amor secreto. 3 puntos que de repente se unían en una línea grotesca y repugnante. Ya no era solo traición o humillación. Era una telaraña de mentiras nauseabunda y pegajosa, tejida durante 10 años. Su amor no era solo un secreto, era un pacto, una conspiración que había comenzado con un robo. No habían robado solo un collar, habían robado la última cosa de valor que pertenecía a una mujer moribunda, y luego habían construido su relación sobre esos cimientos. Carmen se levantó. Tenía la cabeza más clara que nunca. El dolor había desaparecido, reemplazado por una furia fría y resonante. Tengo que volver allí, dijo, mirando al vacío. ¿A dónde, Carmen?, preguntó Zenaida. A su apartamento, al refugio. Tiene que haber algo más. No pudo no dejar algo más. El libro mayor es sobre el negocio. Esto es personal. Zenaida asintió en silencio, entendiéndolo todo sin palabras. Carmen volvió a tomar el autobús para cruzar la ciudad, pero esta vez no miraba por la ventana. Miraba hacia su interior, tratando de reconstruir los fragmentos rotos de sus recuerdos de aquel día, 10 años atrás. Lo recordaba vagamente. Tenía 25 años. Estaba en el trabajo cuando su padre la llamó para decirle que su madre estaba mal del corazón. Luego una segunda llamada. Ya no estaba.
Causa oficial. Infarto masivo. Todo había sucedido muy rápido. Recordaba la cara desconcertada de su padre, a Eva sollozando sobre su hombro. A Leonardo apenas lo conocía entonces. Era solo un nuevo empleado en el departamento de logística. Nadie sospechó nada. Volvió a pararse frente a la puerta del apartamento número 24. Volvió a girar la vieja llave en la cerradura. Entró. El mismo aire viciado, el mismo silencio congelado. Pero ahora miraba todo con otros ojos. No buscaba pruebas, buscaba un mensaje. Comenzó a registrar metódicamente cada centímetro de aquel pequeño estudio. Revisó cada libro de los estantes, hojeando todas las páginas en busca de una nota o una línea subrayada. Nada. Revisó todos los bolsillos de los vestidos de su madre que colgaban en el armario. Vacíos. Se sentó en el sofá, sintiendo que la desesperación comenzaba a acecharla de nuevo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no había nada más? Su mirada se posó en el viejo abrigo de entretiempo de su madre, que colgaba en una percha junto a la puerta. Sencillo, gris, sin nada especial. Su madre lo había usado en los últimos meses de su vida. Carmen se acercó, pasó la mano por la áspera tela de lana, metió las manos en los bolsillos. Vacíos. Estaba a punto de alejarse, pero algo la detuvo. Volvió a palpar el forro. A la altura del pecho, en el lado izquierdo, la tela le pareció un poco más gruesa que en el resto. Volvió a palpar ese lugar. Bajo la suave seda del forro había algo duro, rectangular, algo cosido por dentro. Su corazón se aceleró. Cogió un cuchillo de cocina de la mesa y, tratando de no dañar lo que había dentro, descosió con cuidado el forro por la costura. La tela de seda se abrió y al suelo cayó un pequeño y grueso cuaderno con una gastada cubierta de cuero. Un diario. Carmen lo recogió. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Se sentó a la mesa y abrió la primera página, la letra de su madre. La misma caligrafía pulcra y menuda del libro mayor, pero las letras eran más vivas, más emotivas. Era el diario de sus últimos meses, y revelaba toda la horrible verdad que Carmen apenas comenzaba a vislumbrar. 15 de agosto. Arsenio está furioso otra vez. Han llegado las facturas de Eva de Madrid. Gritaba que lo iba a arruinar. Pero lo he visto. Está enfadado consigo mismo por no poder negarle nada. Está dispuesto a todo con tal de salvar la reputación de su princesita. Carmen siguió pasando las páginas. Volaban una tras otra, y cada una era como un puñetazo en el estómago. 5 de septiembre. Parece que Arsenio ha encontrado una solución. Nos llevó a cenar con ese nuevo logista, Leonardo Velasco. Un tipo escurridizo, no le quita ojo a Eva. Y Eva juega con él como el gato con el ratón. Toda la noche, Arsenio estuvo elogiando a Carmen, diciendo lo fiable, lo inteligente que es, la esposa maravillosa que sería. He entendido su plan. Quiere vender a una hija para salvar a la otra. Dios mío, qué vergüenza. 22 de septiembre. Hoy he oído por casualidad una conversación entre Arsenio y Eva en su despacho. Pensaba que hablaban de deudas, pero era mucho peor. Eva se reía y decía, «Papá, es genial. ¿Para qué vamos a dar de baja los productos caducados si podemos donarlos? Conseguiremos desgravaciones fiscales y reputación de filántropos». Fue idea suya. Suya. A mi hija se le ha ocurrido envenenar a huérfanos con estofado caducado para pagarse sus vestidos. Entré en el despacho, les dije que era monstruoso. Arsenio me ordenó que no me metiera en sus asuntos, y Eva me miró y se rió en mi cara. Dijo que yo no entendía nada de negocios modernos. Carmen cerró los ojos. Se le hacía difícil respirar. Así que no eran solo las maquinaciones de su padre. Era un proyecto conjunto, un proyecto del padre y su amada hija. Se obligó a seguir leyendo. Se acercaba la última y fatídica fecha. Las entradas eran más cortas, más Treboshnie. 10 de octubre. Ya no puedo seguir viendo esto. No puedo vivir en la misma casa con esta gente. He intentado hablar con Arsenio otra vez. Me ha dicho que si digo una sola palabra a alguien me encerrará en un manicomio. Dijo que tengo el corazón enfermo y que me lo invento todo. 13 de octubre. Hoy he encontrado en el joyero de Eva mi collar de zafiros, el lágrimas de viuda. Simplemente lo cogió. Cuando le pregunté por qué, me respondió: «A mí me hace más falta. A Leonardo le gustan las cosas caras». Me di cuenta de que no se detendrá ante nada. Y la última entrada, escrita el día de su muerte. La letra era irregular, apresurada. 15 de octubre. Se acabó. No puedo seguir callada. Voy a parar esto. Esta mañana le he dicho a Eva que si esta misma noche no se lo confiesa todo a su padre y no detienen este fraude con las donaciones, iré a la policía. Le he enseñado copias de algunas páginas de mi libro mayor.
Debería haberse horrorizado, arrepentido, pero estaba tan tranquila, demasiado tranquila. Me dijo, «Está bien, mamá. Hablemos esta noche. Pasaré a verte después del trabajo. Vendrá hoy. Estará aquí pronto». Debajo de estas palabras una última línea. Vendrá. No sé por qué, pero tengo miedo. El diario terminaba. Carmen se quedó inmóvil, mirando esas últimas palabras. Así que eso fue lo que pasó. Su madre les dio un ultimátum, y ellos respondieron. Su ataque al corazón no fue una coincidencia. Estaba a punto de cerrar el diario cuando notó que en un pequeño bolsillo en el interior de la contraportada había algo metido. Con cuidado, sacó un trozo de papel amarillento doblado en 4. Era un ticket de farmacia. Lo desdobló. En el ticket figuraba el nombre de una farmacia local. La fecha era de 2 días antes de la muerte de su madre. Y una lista de medicamentos, y entre ellos el nombre de un potente fármaco para el corazón que su madre llevaba años tomando. Y debajo del ticket, bajo la lista de medicamentos, una breve nota, escrita a mano por su madre. Unas pocas palabras, escritas torcidamente, como con prisa. Eva se ofreció a recoger mi nueva receta y comprarme la medicación. Dijo que no me molestara. No sé por qué, pero tengo miedo. Carmen se quedó mirando el ticket de la farmacia, un pequeño trozo de papel amarillento, pero en sus manos pesaba como una lápida. Todo encajaba. La amenaza de su madre de ir a la policía. La extraña y aterradora calma de Eva. Su repentino deseo de ayudar y recoger los medicamentos. Los medicamentos de los que dependía una vida. El ataque al corazón de su madre no fue una coincidencia. En el mejor de los casos fue una negligencia criminal. Eva podría simplemente no haberle dado sus pastillas vitales. En el peor, podría habérselas cambiado, haberle dado otra cosa, o simplemente un placebo. Era un asesinato. Frío, calculado, cometido por las manos de una hija amada. La furia que Carmen había sentido hasta entonces no era nada comparada con lo que sintió en ese momento. Era algo diferente, una conciencia gélida y serena de que estaba tratando con monstruos, y debía detenerlos. No por venganza, sino por justicia. Por su madre, cuyo último y asustado susurro sostenía ahora en sus manos. Dobló con cuidado el ticket, lo guardó de nuevo en el diario, y el diario en el bolso, junto con el libro mayor. Salió del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Llegó al sótano de Pablo tarde por la noche. Él seguía sentado frente a su ordenador, envuelto en una nube de humo de tabaco. Al verla, se levantó de un salto. «Carmen, ¿dónde estabas? Me estaba volviendo loco». «He encontrado algo más», dijo ella en voz baja, y puso el diario de su madre sobre la mesa. Él lo cogió y empezó a leer. Carmen se sentó en silencio frente a él, observándolo. Vio cómo la sonrisa cínica se borraba lentamente de su rostro. Vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula, cómo se oscurecían sus ojos. Cuando llegó a la última página y leyó la nota del ticket de la farmacia, dejó el diario a un lado, como si le quemara las manos. Guardó un largo silencio mirando a un punto fijo. «Esto lo cambia todo», dijo finalmente con voz grave. «Ya no es solo fraude y difamación. Es un asesinato», concluyó Carmen por él. «Sí», asintió él, «es un asesinato». Se levantó y empezó a medir su cuchitril a grandes zancadas. «Tenemos que ir a la policía inmediatamente, a la Brigada de Investigación Criminal». «Inútil», respondió Carmen con calma. «¿A quién nos vamos a quejar? El jefe de la Policía Nacional de la ciudad es el mejor amigo de mi padre. Van juntos a la sauna. El fiscal de la provincia le debe su nombramiento. Ni siquiera nos dejarán pasar de la puerta. Y si lo hacen, este diario se perderá ese mismo día. Y a nosotros nos acusarán de difamación y de intentar manchar el buen nombre de un hombre respetado». Pablo se detuvo. Sabía que ella tenía razón. En esa ciudad su padre era la policía. Él era la ley. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? En su voz sonaba la impotencia. «Necesitamos que confiesen ellos mismos», dijo Carmen, públicamente. «Necesitamos una confesión en toda regla. Solo eso funcionará». Pablo la miró con perplejidad. «¿Confesar, Carmen? Esa gente nunca confesará nada. Antes volverían a matar para ocultar la verdad. Entonces tenemos que acorralarlos». En el rostro de ella apareció una expresión dura que Pablo no había visto antes. «Tenemos que crear una situación en la que el silencio sea para ellos más aterrador que la confesión». Pasaron la semana siguiente elaborando el plan. Y su padre, Eva y Leonardo, sin saberlo, les dieron el arma perfecta. Los carteles de la ciudad y los portales de noticias se llenaron de anuncios del principal evento social del año, el baile benéfico anual en honor al Día de los Fundadores de la ciudad.
Y el protagonista de ese baile iba a ser Arsenio Rivera. Como parte de la campaña para limpiar la imagen de la familia tras el escándalo de la boda, estaba haciendo una potente jugada de relaciones públicas. No solo era el patrocinador principal del evento, sino que iba a recibir un premio honorífico por su contribución al desarrollo de la ciudad y la preservación de los valores familiares. Durante su discurso de agradecimiento, planeaba anunciar oficialmente a Leonardo Velasco como su sucesor y nuevo director general de la fábrica. Debía ser su victoria total y definitiva, el baile de su triunfo. «Este es nuestro escenario», dijo Pablo, enseñándole a Carmen un cartel. «No podría haber un lugar mejor. Toda la élite de la ciudad, la prensa. Si vamos a dar un golpe, tiene que ser allí». «Pero, ¿cómo los hacemos hablar?», preguntó Carmen. «Tenemos que asustarlos. Hacerles creer que lo sabemos todo y que estamos dispuestos a contarlo. Tienen que entrar en pánico. Y una persona en pánico comete errores». Y Carmen supo lo que tenía que hacer. Conocía el eslabón más débil de su cadena. Simón. Al día siguiente, lo esperó a la salida de la fábrica después de su turno. Sabía que siempre volvía a casa por el mismo camino, a través de un viejo parque. Simplemente salió a su encuentro desde detrás de un árbol. Al verla, Simón se sobresaltó y palideció. Intentó rodearla, pero ella le bloqueó el paso. «No se asuste, Simón Ignacio», dijo ella con suavidad. «No le guardo rencor». Él la miró sorprendido. «Lo entiendo todo», continuó ella, mirándolo directamente a los ojos. «Tiene una familia, obligaciones. En su lugar, quizás habría hecho lo mismo. No he venido a acusarle. He venido a decirle que todo está bien». Él frunció el ceño con desconfianza, sin entender a dónde quería llegar. «He encontrado un viejo diario de mi madre», dijo Carmen, y su voz tembló ligeramente, pero no había falsedad en ella. «Lo he leído. Y sabe, he entendido muchas cosas. He entendido por qué pasó todo, sus últimos días. En el diario hay tantos detalles que lo explican todo. Ahora lo tengo todo claro». Habló deliberadamente de forma vaga, sin especificar detalles. «Estaba lanzando el cebo. Solo quería que supiera que no estoy enfadada con usted», concluyó. «Adiós». Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo de pie en medio del parque, sumido en la confusión y el miedo. No dudaba de lo que haría. Una persona que vive con miedo siempre corre hacia su amo. Tenía razón. Pablo, usando viejos contactos, le pidió a un técnico de telefónica conocido que rastreara las llamadas del número de Simón. Una hora después de su conversación con él, Simón llamó a un único número, el de Arsenio Rivera. La conversación fue corta, menos de 1 minuto. La trampa se había cerrado. Ahora solo quedaba esperar. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras Carmen estaba sentada con Zenaida en la cocina, llamaron a la puerta. Fuerte, insistentemente. Zenaida fue a abrir. Carmen oyó la exclamación de sorpresa de su tía y luego una voz. La voz de Leonardo. «¿Qué quiere usted aquí, Velasco?» «Fuera de aquí», decía Zenaida. «Necesito hablar con Carmen», respondía él con descaro. «Sé que está aquí». Apartó de un empujón a la anciana y entró en la casa. Se detuvo en el umbral de la cocina al ver a Carmen. En su rostro había una mezcla de ira, miedo y una falsa seguridad. Llevaba un traje caro. Olía a éxito y a ansiedad. «Carmen, tenemos que hablar», dijo, intentando dar a su voz un tono profesional. «A solas». «Hable aquí. Zenaida es mi familia», sentenció Carmen. Él se desconcertó por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Se acercó a la mesa y dejó sobre ella un caro maletín de cuero. Lo abrió. El maletín estaba lleno de fajos de billetes de 500 euros. «Aquí hay 10 millones», dijo. «En efectivo. Si es poco, dime cuánto quieres. Pon tu precio, Carmen». Carmen miró en silencio el dinero, luego a él. «¿El precio de qué?» Leonardo suspiró profundamente. «Del diario de tu madre. Terminemos con este circo. Tú te llevas el dinero. Te vas de la ciudad. Empiezas una nueva vida. Y nosotros. Todos nos olvidamos de esto. Todos podemos salir de esto sin pérdidas». Carmen se levantó lentamente de la silla. Miró su rostro asustado, el dinero, sus manos temblorosas. Estaban aterrorizados. Se habían creído que ella lo sabía todo y venían a negociar. Lo miró directamente a los ojos. «Lárgate», dijo en voz baja y clara. «Simplemente, lárgate de esta casa». Él se quedó perplejo. «Carmen, no seas tonta. Es tu única oportunidad. Piénsalo. He dicho que te largues. Y dile a Arsenio y a Eva», hizo una pausa, «que nos veremos en el baile». El rostro de Leonardo se desfiguró.
comprendió que la negociación había fracasado. Cerró de golpe el maletín, lo agarró y, lanzando a Carmen una mirada llena de odio, salió corriendo de la casa. Carmen se quedó de pie en medio de la cocina. La trampa estaba lista, y ellos, muertos de miedo, iban directos hacia ella. Los días que quedaban hasta el baile transcurrieron en una neblina de espera silenciosa y tensa. Carmen y Pablo repasaron cada detalle. Pablo habló con su viejo amigo Víctor, un reportero de un periódico de la provincia vecina, el único medio importante no controlado por Arsenio Rivera. Víctor, ávido de sensaciones, accedió a venir, haciéndose pasar por un invitado más. Zenaida, usando su estatus como miembro de la familia fundadora, consiguió sin problemas 3 invitaciones. Para ella, para Carmen y para su amigo de la provincia, el señor Víctor. Todo estaba listo, y llegó la noche. El salón de baile del Hotel Imperial resplandecía. Enormes lámparas de araña de cristal, reflejándose en el parqué pulido hasta brillar, inundaban todo con una luz deslumbrante. Tocaba una orquesta de cuerda. Camareros con guantes blancos servían cava y canapés. El aire zumbaba con cientos de voces, risas y el tintineo de las copas. Toda la flor y nata de la ciudad estaba allí. El alcalde, concejales, banqueros, industriales, sus esposas, con diamantes y vestidos de noche. Era un desfile de hipocresía. Y Carmen, al entrar en el salón del brazo de Zenaida, se sintió como si hubiera entrado en un terrario. Llevaba un sencillo vestido negro, largo, sobrio, sin una sola joya. Era la antítesis de su traje de novia y de los vestidos llamativos y chillones de las demás mujeres. A su lado, Zenaida, con su vestido de terciopelo anticuado pero elegante, parecía una reina en el exilio. En la entrada, 2 guardias de seguridad con traje, claramente instruidos, intentaron detenerlas. «Disculpe, señorita Carmen», empezó uno, interponiéndose en su camino. Pero Zenaida ni siquiera aminoró el paso. Fulminó al guardia con una mirada gélida. «Es mi invitada, joven. ¿O tiene órdenes de no dejar entrar al baile a los fundadores de la ciudad?» El guardia se desinfló. Reconoció a Zenaida Rivera. Discutir con ella equivalía a un suicidio profesional. Se apartó en silencio. Entraron en el salón. Pablo y Víctor ya estaban allí, sentados en una mesa discreta en un rincón, desde donde se veía bien el escenario. Pablo cruzó la mirada con Carmen y asintió casi imperceptiblemente. El centro de atención, por supuesto, era su familia. Arsenio, con un esmoquín impecable, estaba rodeado por el alcalde y la gente más influyente de la ciudad, recibiendo felicitaciones, estaba en su elemento. Autoritario, seguro, el amo y señor. Leonardo, como fiel heredero, estaba a su lado, sonriendo con deferencia. Y Eva. Eva era la estrella de la noche. Llevaba un lujoso vestido bordado en oro, con un elaborado peinado, y por supuesto en su cuello brillaba aquel collar de zafiros. Reía más fuerte que nadie, bebía cava copa tras copa, pero en sus ojos, Carmen notó un brillo febril y ansioso. La vieron, los 3. La sonrisa en el rostro de Arsenio se congeló por una fracción de segundo. Leonardo se tensó. Y Eva. Eva le lanzó una mirada llena de odio y miedo mal disimulado. La ceremonia comenzó. El presentador se deshizo en elogios hacia Arsenio Rivera, enumerando sus méritos para la ciudad. Luego, el alcalde subió al escenario y, entre un estruendoso aplauso, le entregó una pesada estatuilla de cristal, el premio Legado Familiar. Arsenio se acercó al micrófono. El salón enmudeció. «Queridos amigos», comenzó con su voz bien impostada y segura. «Es un gran honor para mí estar hoy aquí. Pero este premio no es solo mío. Es el premio de toda mi familia. Una familia para la que conceptos como la honestidad, la decencia y la responsabilidad ante la sociedad siempre han estado y estarán en primer lugar. Son los valores que heredé de mis padres y que transmito a mis hijos». Carmen comenzó a caminar lentamente hacia adelante. Cruzó el salón, entre las mesas, hacia el escenario. La gente se apartaba, siguiéndola con miradas de sorpresa y reprobación. La música se detuvo. Todos la miraban. Arsenio, en el escenario, titubeó. Vio cómo se acercaba, y en sus ojos brilló una ira fría. Pero era un profesional. Hizo como si nada pasara, y continuó su discurso. Eva no era una profesional. Al ver a Carmen caminar directamente hacia ellos, entró en pánico. El alcohol y el miedo hicieron su trabajo. Dio unos pasos al encuentro de Carmen, interceptándola al borde mismo del escenario. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. «¿Qué haces aquí?», siseó para que solo ellas la oyeran. «¿Crees que puedes arruinarlo todo? Esta noche es nuestra. Leonardo es mío.
La fábrica es mía. Estaba tan cerca que Carmen podía oler el cava en su aliento. Carmen no apartó la mirada. Miró a su hermana con calma, casi con lástima, y luego miró los zafiros que brillaban en su cuello. ¿El collar también era tuyo?, preguntó en voz baja pero clara. ¿O simplemente lo cogiste después de cambiarle las pastillas? El tiempo se detuvo. El color abandonó lentamente el rostro de Eva. Se volvió primero blanco como el papel, luego gris. Sus ojos, desorbitados por el terror, estaban clavados en el rostro de Carmen. Se le cortó la respiración en algún punto de la garganta. Los aplausos que habían comenzado al final del discurso de Arsenio se ahogaron. Todos en las primeras filas vieron que algo terrible estaba sucediendo. Eva giró lentamente la cabeza hacia el escenario, donde su padre, interrumpiendo su discurso, las miraba con una furia gélida, buscaba su salvación en él. Su rostro se contrajo en una mueca infantil y desesperada. ¡Papá!, gritó a todo el salón enmudecido. Su voz se quebró, convirtiéndose en un chillido. ¡Papá, dile que miente! ¡Díselo a todos! Arsenio Rivera estaba de pie bajo los focos. Su reputación impecable, su triunfo, sus valores familiares, todo se estaba desmoronando a la vista de toda la ciudad. Miró a su hija, que sollozaba en pánico, y tomó una decisión. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz sonó fría, sin vida y ensordecedoramente alta en el silencio que se había hecho. «Seguridad, por favor. Saquen a mi hija del salón. No se encuentra bien». Eva se quedó helada. Miró a su padre sin creer lo que oía. No la había defendido, no la había salvado. Acababa de renegar de ella públicamente, delante de todos. La había desechado como un juguete roto para salvarse a sí mismo. ¿Que no me encuentro bien?, susurró, y en su voz sonó una terrible y escalofriante revelación. Su mirada saltó de su padre a Carmen y de vuelta. Le temblaron los labios. «Has sido tú. Tú lo has hecho». Las palabras de Eva, lanzadas a su padre, no sonaron muy altas, pero en el silencio sepulcral del salón, cortaron el aire como un bisturí. Los guardias de seguridad que habían empezado a moverse hacia ella se detuvieron indecisos, esperando nuevas órdenes. Arsenio permanecía en el escenario, petrificado. Su rostro, que un minuto antes brillaba triunfante, se había convertido en una máscara gris. Eva retrocedió, como si él la quemara. Tambaleándose, dio unos pasos hacia atrás, alejándose del escenario, hacia el enorme y resonante vestíbulo. Se dio la vuelta y casi echó a correr, enredándose en los faldones de su lujoso vestido. Era una huida de su padre, de Carmen, de los cientos de pares de ojos que la miraban con una curiosidad mórbida. Y en ese momento todo el mundo se puso en movimiento. Arsenio, volviendo en sí, bajó del escenario a grandes zancadas. No podía dejarla escapar, no podía permitir que esa conversación continuara allí. Corrió tras ella. Leonardo, pálido como la muerte, al comprender que su brillante futuro acababa de evaporarse como el humo, siguió instintivamente a su patrón. Carmen se movió tras ellos, con calma, sin prisas. Sabía que aún no era el final, era el desenlace, y debía jugar su partida hasta el final. Detrás de ella, como una sombra, se deslizó Pablo, y a su lado, Víctor, el reportero. Sus smartphones ya estaban en sus manos. Las pequeñas luces rojas de grabación brillaban en la penumbra. Eran depredadores que habían olido la sangre. Salieron al enorme vestíbulo revestido de mármol. El eco de los pasos retumbaba bajo las altas bóvedas. Los invitados del salón salieron en tropel, pero se mantuvieron a distancia, formando un semicírculo vivo junto a la entrada del salón de baile. Nadie quería perderse el desenlace. Eva corrió hasta una enorme columna y se detuvo, apoyando la espalda en ella. Estaba acorralada. Arsenio, Leonardo y Carmen la rodearon. «Deja ya la histeria, Eva», siseó Arsenio, intentando agarrarla del brazo. «No sabes lo que estás haciendo». «¿Yo?», chilló ella apartando el brazo. «Soy yo la que no sabe lo que hace. Acabas de venderme delante de toda la ciudad». Se volvió hacia Carmen. En sus ojos se agitaba un miedo y un odio demenciales. «No demostrarás nada», gritó con la voz rota. «Nada, no tienes nada más que tus fantasías enfermizas». Carmen dio un paso adelante en silencio. No levantó la voz. Simplemente sacó de su pequeño bolso dos cosas: un grueso cuaderno con una vieja cubierta de cuero y un amarillento ticket de farmacia. No los abrió. Simplemente los sostuvo en la mano, como pruebas irrefutables. «No lo necesito, Eva», dijo en voz baja. «Ya lo has confesado todo. Tu rostro ha dicho más que cualquier prueba». Leonardo vio el diario. Lo reconoció. Había visto ese mismo cuaderno en manos de Carmen la noche que fue a negociar.
y comprendió que el juego había terminado. Todas sus ambiciones, su puesto de director, su futuro. Todo estaba en ese pequeño cuaderno, y el cobarde y egoísta instinto de supervivencia se apoderó de él. Dio un paso a un lado, separándose físicamente de Arsenio y Eva. Levantó las manos, como si se rindiera a una policía invisible. «Yo no tengo nada que ver», empezó a decir rápidamente, dirigiéndose tanto a Carmen como a la multitud invisible a sus espaldas. No sabía nada, solo estaba cubriendo sus deudas familiares. Don Arsenio me dijo que tenían dificultades temporales. Lo de su madre, lo de los medicamentos, es la primera vez que lo oigo. Yo también soy una víctima de sus intrigas. Fue una traición instantánea, total y repugnante. Los arrojó bajo las ruedas para intentar salvar su propio pellejo. Arsenio lo miró con desprecio, pero ahora no tenía tiempo para Leonardo. Toda su atención estaba clavada en el diario que sostenía Carmen. Ese diario era una bomba que estaba a punto de hacer estallar toda su vida, todo su imperio construido sobre la mentira. Y en ese momento, su razón se desconectó. Solo quedó un instinto: destruir la amenaza. Cometió un error fatal. Se abalanzó hacia adelante, no hacia Carmen, sino hacia el diario. Extendió la mano, intentando arrebatar esa prueba de sus manos. Pero Eva se interpuso en su camino. En ese último momento decisivo, al ver a su padre no como el patriarca todopoderoso, sino como un anciano asustado que primero la había negado y ahora intentaba, como un ladronzuelo, arrebatar un cuaderno, lo comprendió todo. La habían traicionado todos. Y su última oportunidad de salvación era hundir a quien la arrastraba al fondo. Empujó a su padre con fuerza. Arsenio, que no se lo esperaba, retrocedió y se golpeó contra la columna. Y Eva se volvió hacia Carmen. Tenía la cara mojada por las lágrimas, el maquillaje corrido. Parecía una actriz loca en el final de una tragedia. «¡Fue él!», gritó, señalando a su padre con un dedo tembloroso. «Él me lo dijo. Él lo ideó todo. Dijo que mamá era débil, que de todas formas moriría pronto de su corazón. Dijo que nos estorbaba, que estorbaba al negocio. Dijo que yo era el futuro de esta familia, y ella el pasado que nos arrastraba. Él me obligó». Hablaba sin aliento, ahogada por los sollozos y las palabras que se abrían paso tras 10 años de silencio. «Las pastillas». Dijo que solo había que ayudarla para que no sufriera. Dijo que nadie se enteraría. Él me obligó. Yo no quería. Yo no quería. Era una confesión completa e incondicional. El robo, la conspiración, el asesinato. Y todo ello bajo la luz de las lámparas de araña de cristal, ante la mirada atónita de la élite de la ciudad, bajo el ojo implacable de 2 smartphones que grababan. En ese momento entraron en el vestíbulo a paso rápido hombres de uniforme de policía. Pablo, al ver que el desenlace estaba cerca, había tenido tiempo de llamar a su contacto en la comisaría. Comenzó el caos. Los flashes de las cámaras Víctor ya había sacado su cámara profesional destellaron, arrancando de la penumbra rostros desfigurados por el horror. Los policías, apartando a los atónitos invitados, se dirigieron directamente hacia ellos. Arsenio Rivera queda detenido como sospechoso de instigación al asesinato. Eva Rivera queda detenida como sospechosa de asesinato. Leonardo Velasco queda detenido como sospechoso de complicidad y fraude a gran escala. Arsenio guardó silencio. Miraba al vacío. Su rostro era completamente impenetrable. Había perdido. Eva sollozaba, gritando que era inocente, aferrándose a los brazos de los policías. Leonardo balbuceaba algo sobre que colaboraría con la investigación, que lo contaría todo. En sus muñecas sonaron las esposas. Se los llevaron a través de la multitud de atónitos invitados hacia la salida. El baile del triunfo se había convertido en un patíbulo. El legado de la familia Rivera fue destruido en una sola noche, pública e irrevocablemente. Carmen permanecía inmóvil, abrazando el diario y el libro mayor. Zenaida se acercó y le puso una mano en el hombro. «Se acabó, niña». Carmen levantó la vista hacia ella. En sus ojos no había ni alegría ni regocijo, solo un cansancio inmenso y absorbente. «No», dijo en voz baja. «Todo acaba de empezar». 6 meses después. La mañana era fría pero soleada. El aire olía a metal y a pintura fresca. Carmen estaba de pie en una pasarela elevada, mirando hacia el recinto de la fábrica Productos Rivera. Tras un sonado juicio que sacudió a todo el país, la empresa estaba al borde de la quiebra. Arsenio Rivera y Eva recibieron largas condenas por asesinato. Leonardo, como testigo clave, se libró con una condena condicional por fraude y desapareció de la ciudad. A Carmen, como única heredera sin mancha, el tribunal la nombró administradora concursal de la empresa.
Era una tarea dura, casi imposible, resucitar la empresa de sus cenizas. Pero lo consiguió. A su lado estaba Zenaida. Ahora era su mano derecha, su consejera, su verdadera familia. Ponemos en marcha la cadena en 10 minutos, dijo Zenaida, mirando a los obreros que se afanaban abajo. La gente echa de menos el trabajo. Yo también, sonrió Carmen. Había vendido aquel pequeño apartamento refugio de la calle del río. El lugar que guardaba el dolor de su madre debía servir para algo bueno. Con todo el dinero recaudado, más una parte de sus propios fondos, creó una fundación benéfica con el nombre de su madre, Fundación Elena Rivera. El primer y principal proyecto de la fundación fue la renovación completa de aquel orfanato de la ciudad que su padre había estado envenenando durante años. Ahora la fundación les garantizaba el suministro de los productos más frescos y de mayor calidad. Su victoria no consistió en la venganza, sino en la restauración de la justicia. Carmen miró el logotipo de la fábrica. Las viejas letras, Productos Rivera, habían sido desmontadas. En su lugar, lucía una nueva y concisa inscripción, Productos Elena. Abajo sonó una sirena, y la cinta transportadora comenzó a moverse lentamente, llevando las primeras latas de un producto nuevo y honesto. Carmen respiró hondo el aire frío de la mañana. Su guerra había terminado. Su vida comenzaba de nuevo. Y estaba preparada. Y así termina esta historia tan difícil y dramática, queridos amigos. Una historia sobre la traición de los seres más queridos, pero al mismo tiempo una historia sobre la increíble fuerza de espíritu de una mujer que fue capaz de enfrentarse a todos y restaurar la justicia. Estoy seguro de que no ha dejado indiferente a nadie. Y probablemente la pregunta principal que nos queda a todos después del final es, ¿hizo bien Carmen? Por un lado, desenmascaró a ladrones, estafadores e incluso asesinos. Detuvo un crimen terrible, ya que su padre y su hermana llevaban años envenenando a huérfanos y ancianos. Limpió el nombre de su madre y resucitó el negocio familiar sobre principios de honestidad. Su victoria parece absoluta. Pero, por otro lado, el precio de esa victoria fue terrible. Destruyó a su propia familia con sus propias manos. Envió a la cárcel a su propio padre y a su hermana. ¿Valía la pena la justicia a costa de una aniquilación tan total? ¿Tenía otra opción, quizás menos cruel? ¿Pudo encontrar en sí misma la fuerza para perdonarlos? ¿O crímenes como estos no se pueden perdonar? ¿Qué pensáis sobre esto? Nos encantaría conocer vuestra opinión. Quizás os han quedado algunas preguntas sobre la trama. ¿Algo os ha parecido que no estaba del todo resuelto o simplemente tenéis curiosidad por saber qué fue del resto de los personajes? Por favor, no dudéis en escribir todo lo que os preocupe en los comentarios debajo de este video. Leeré atentamente todas vuestras reflexiones. Y por supuesto, si esta historia os ha conmovido, si habéis empatizado con Carmen y habéis seguido su lucha con el corazón en un puño, por favor, apoyadnos. Dadle a me gusta a este video y suscribíos a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Vuestros me gusta y comentarios son la mejor recompensa para nosotros y un estímulo para crear nuevas y aún más emocionantes historias para vosotros. Os deseamos todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventana. Por favor, haced clic en ella. Allí encontraréis otras de nuestras historias más interesantes.